Buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de qué es exactamente el libro de reclamaciones. En primer lugar, empezaremos con los antecedentes. Em, el derecho del consumidor en el Perú incluye desde hace poco tiempo una nueva institución, el libro de reclamaciones. Se sabe que en sus orígenes el Decreto Supremo 077-2010 PCM2 normó el libro de reclamaciones en establecimientos abiertos al público y fue posteriormente que tras la promulgación del Código de Protección y Defensa del Consumidor, mediante aprobado con ley 295713, que se reguló la materia del libro de reclamaciones dentro de la justicia de consumo. Como parte de los cambios, el libro de reclamaciones no solo aguardó por su renacimiento mediante el código, sino que llegó también su reglamento, el mismo que fuera aprobado mediante Decreto Supremo 011-2011 PCM, el cual en el año 2014 ha sido instruido su más reciente modificación. Así tenemos eh, la normativa antes del año 2010, el antecedente más remoto de la normativa del decreto del consumidor en el Perú, lo encontramos en 1979, cuando la Constitución Política del Perú estipuló en su artículo 110 que el Estado defiende el interés de los consumidores. La normativa, a partir del año 2010, también nos dice que el Código de Protección y Defensa del Consumidor regula en su título octavo el Sistema Nacional Integrado de Protección y dentro de este se encuentra el capítulo 2 dedicado a la justicia de consumo. El libro de reclamaciones en el Perú, uno de los aspectos que más preocupa a los legisladores es facilitar el acceso de la justicia a los consumidores. En esa vía, el libro de reclamaciones aparece como una nueva institución de la normativa peruana con el objetivo de constituirse en un instrumento que facilite a los consumidores expresar su disconformidad respecto del servicio prestado o bien que haya sido adquirido. Bien, continuando con esto, vamos a hablar ahora qué es el libro de reclamaciones. Se denomina hoja de reclamaciones o libro de reclamaciones, también libro de quejas, a un documento a través del cual un consumidor puede hacer constatar una queja relativa a un bien o servicio que ha adquirido. De forma más concreta, la hoja de reclamaciones oficial es aquella aprobada por una administración pública en un formato determinado, imponiendo obligaciones a los establecimientos abiertos al público en cuanto a su tenencia y tramitación. En la reclamación, el consumidor puede expresar sus quejas haciendo expresa mención a una reclamación concreta, por ejemplo, una devolución del precio de un bien, o simplemente hacer constar lo que considere una infracción. En ese caso, la reclamación remitida a la administración tendría un carácter de denuncia. En el caso de que exista una reclamación concreta por parte del cliente, la administración puede actuar como mediadora del conflicto entre las dos partes. La administración competente recibe la hoja de reclamación y abre diligencias para comprobar la queja denunciada. Puede mediar en el conflicto, incluso remitiendo a las partes implicadas a un procedimiento arbitral. En este procedimiento arbitral, de ser aceptado por las partes, sería sustitutivo de la jurisdicción ordinaria, que en cualquier otro caso quedaría siempre a disposición del consumidor. Para continuar la explicación de esto, le doy pase a mi compañero. Buenas tardes con todos los presentes. Continuando con lo mencionado por mi compañera, hablaré sobre la diferencia entre la queja y el reclamo. En opinión de Paola Atoche, cuando el consumidor desea efectuar una reclamación en el libro de reclamaciones, se tendrá que preguntar cuál es exactamente el contenido de su reclamación. O bien es un reclamo o una queja, pues la hoja de reclamación deberá marcar una de esas dos opciones. Entonces, ¿qué es la queja y qué es el reclamo? Para el autor Carlos Tejada, el reclamo es la disconformidad por la
idoneidad, falta de información y otros incumplimientos de las normas previstas en el código relacionados con los productos o servicios ofrecidos en el establecimiento. Como ejemplo tenemos el cuestionamiento a la aplicación de la garantía de un producto, el reclamo por la falta de información respecto de las condiciones de pago de un producto. El libro de reclamaciones, según está regulado, no tiene limitaciones en cuanto a los motivos del reclamo a ser registrado, por lo cual se podría, por ejemplo, reclamarse por una supuesta discriminación, un método comercial, coercitivo, entre otros. La queja es la disconformidad no relacionada con la idoneidad, información u otros supuestos reconocidos en las normas. Puede ser, por ejemplo, la falta de cortesía del proveedor, a diferencia del reclamo, en el cual la respuesta del proveedor estará relacionada con el cumplimiento del ofrecido, la devolución de lo pagado en exceso, por ejemplo, en el caso de la queja del proveedor, tendrá que hacer consideraciones al consumidor a fin de superar el maltrato, unas disculpas, por ejemplo. El reglamento del libro de reclamaciones ha abordado de modo diferente a estos dos conceptos y ha definido como reclamo a la manifestación que un consumidor realiza al proveedor a través de una hoja de reclamación del libro de reclamaciones, mediante el cual expresa una disconformidad relacionada a los bienes expedidos o suministrados a los servicios prestados. En cuanto a los beneficios, el libro de reclamaciones promueve la solución directa e inmediata a los reclamos o quejas de los consumidores. Al contar con este mecanismo de defensa del consumidor, los clientes se sienten más seguros y protegidos. Esto beneficia tanto al consumidor como al proveedor, ya que generará mayor confianza y por ende mejores relaciones de consumo. Gracias. El libro de reclamaciones permite una solución directa e inmediata a cualquier reclamo o queja que pueda presentarse durante la prestación de un servicio. Es por ello que es beneficioso, ya que le da al usuario una garantía de que si no recibe el servicio esperado, puede presentar alguna especie de queja. Es importante recordar que el libro de reclamaciones se puede solicitar así no se haya brindado ningún servicio o adquirido ningún producto. Según el artículo 6 del Decreto Supremo 011-2011 PCM, se indica que todo reclamo que ingrese al libro de reclamaciones, que se registre en el libro de reclamaciones, exige al proveedor una atención y respuesta dentro de un plazo no mayor a 30 días calendario. Especificado esto, procederemos a las obligaciones del proveedor. Una de las obligaciones de los proveedores es que deben exhibir en un lugar visible que existe un libro de reclamaciones y que los consumidores tienen derecho a solicitarlo. Cuando el libro de reclamaciones es físico, se debe entregar una de las 3 hojas de autocopias como prueba del reclamo al consumidor. Y en caso de ser virtual, se debe brindar la asistencia necesaria para que se pueda realizar el reclamo de una forma óptima. Es obligatorio también que si el proveedor cuenta con más de un establecimiento, todos ellos cuenten con su libro de reclamaciones y con lo que se tiene que exhibir, que ya se mencionaba anteriormente. Es importante también que el proveedor respete que se puede exigir el libro de reclamaciones a pesar de no haber existido no se haya adquirido ningún producto. Además, cuando el Indecopi lo solicite, se debe entregar o remitir las hojas de reclamaciones y la demás documentación correspondiente. En caso de sufrir algún robo, el proveedor está obligado a presentar una denuncia con un plazo máximo de 48 horas ante las autoridades policiales. ¿Qué tal? Ahora, de acuerdo a qué hacer si una empresa no responde el reclamo que el consumidor dejó en el libro de reclamaciones, de acuerdo a lo establecido y manifestado por el Indecopi, se explicó que al presentar un reclamo a través del libro de reclamaciones, el consumidor está comunicando su insatisfacción por el producto adquirido o el servicio contratado, y la empresa proveedora está obligada a responder dentro de un plazo máximo de 30 días calendario, y si no se recibe una respuesta, el ciudadano debe acudir a Indecopi. Asimismo, se precisa que si el consumidor presenta una queja
esté informando al proveedor de su disconformidad por la atención recibida, en este caso de la queja del proveedor, no está obligado a responderlo, pero debería ser tomada en cuenta por el proveedor para mejorar su servicio y satisfacer mejor a su clientela. Ahora, de acuerdo a algunas recomendaciones que establece el Indecopi para saber qué hacer después de presentar un reclamo, una vez registrado el reclamo, se debe exigir una copia de la hoja de reclamación y el proveedor deberá brindar una respuesta en el plazo de 30 días calendario. Este plazo no es aplicable si es que se trata de una queja. Si la respuesta es positiva, entonces se concluye la controversia. Pero si no responden en el plazo o si desestiman su reclamo, el consumidor puede acudir al Indecopi. En caso se decida recurrir al Indecopi, se puede presentar un reclamo de manera gratuita o presentar una denuncia, pagando la tasa respectiva. En cualquiera de los dos casos, se debe adjuntar los documentos que comprueben que compró el producto o contrató el servicio, como por ejemplo boletas de venta, recibos, contratos, folletos, publicidad, entre otros medios que puedan acreditar que que hubo una relación entre la empresa y el cliente que realizó la queja. Siempre es bueno recordar que si no se recibe una respuesta a su reclamo en el libro de reclamaciones en 30 días calendario, o si el proveedor lo rechaza, el Indecopi se puede ayudar a solucionarlo. Es la entidad que está encargada y que podría citar a ambas partes para una conciliación o llegar a un acuerdo, o de acuerdo al caso respectivo o a lo que desee el cliente, tramitar la denuncia correspondiente para el caso. ¿Qué tal? Buenos días. En formas de uso del libro de reclamaciones tenemos varias formas de reclamación. En realidad, una de las maneras que son mucho más proveídas y más utilizadas actualmente, ya que es una versatilidad mucho mejor, es el libro de reclamaciones virtual, en donde los proveedores que, además del establecimiento comercial abierto al público, utilicen medios virtuales para la venta de bienes y o prestación de servicios, deberán implementar adicionalmente un libro de reclamaciones de naturaleza virtual, el cual debe ser accesible para el consumidor en el mismo medio virtual empleado. El consumidor podrá imprimir una copia de su hoja de reclamación luego de haber sido registrado su queja o reclamo. Adicionalmente, de requerido, se puede recibir una copia de su reclamación al correo electrónico que para dichos efectos haya proporcionado el proveedor.